El mundo moderno actual siente una gran subyugación por el mundo antiguo, por el mundo egipcio. Basta contemplar las columnas, los restos de los templos antiguos en el Valle del Nilo, o sus pirámides, o sus monumentales esculturas, para quedar impresionados y de alguna manera atrapados para siempre en este magnífico mundo, este mundo antiguo, misterioso, que parece hablarnos a través del tiempo y del espacio. Cuando se contempla el rostro de los antiguos egipcios plasmado en madera o en piedra, desde las cuencas vacías de sus ojos, todo parece indicar que nos están contemplando desde el otro lado de la eternidad. Esta mirada eterna nos atrapa magnéticamente y nos invita a acompañarles en áreas de conocimiento, en recónditos espacios de secretos ocultos que ellos se llevaron para siempre a la tumba y que nosotros queremos desentrañar. La mera contemplación de los jeroglíficos, simplemente a partir de las paredes de las tumbas, de las paredes de los templos, de los sarcófagos, de todos los objetos que ellos decoraron con este tipo de escritura, también nos deja magnetizados porque la imaginación quiere a toda costa penetrar en el arcano, del conocimiento que estos signos poseen. Tienen algo de magnético, algo de misterioso, desde luego, porque son seres vivos que han quedado como petrificados para siempre en un lugar, pero que sin embargo tienen virtualidad, capacidad para moverse, para andar, para cobrar vida, según creían los egipcios. Ellos, los antiguos, nos hablan con estas palabras, formuladas por medio de estos signos vivientes, que realmente nos dejan maravillados. Si, por ejemplo, contemplamos estos 4 vasos canopos que representan a los 4 hijos de Horus, que tenían por misión garantizar la protección de las vísceras de las momias y que el difunto no pasase hambre ni sed en el más allá, también nos maravilla al comprender que estos seres espirituales concebidos por los egipcios eran los protectores de los difuntos. Y cuando llegamos a este concepto, esta idea también nos magnetiza, también nos atrapa. Contemplando sus rostros imperturbables, entramos también en contacto con ese mundo del más allá en el que ellos creían. Así, de este modo, el antiguo Egipto llega hasta nosotros en nuestra vida actual, en nuestro momento de vida sobre la tierra, como un ejército de miles, de cientos de miles de almas que pasaron por las orillas del río Nilo, deseando sobrevivir a su vida terrestre en el más allá, convertidos como consecuencia de su manejo de la ciencia religiosa, de la ciencia mistérica, convertidos en Osiris individuales que vivirían por toda la eternidad por siempre. Este fue el gran hallazgo, el gran descubrimiento de los egipcios, el conseguir obtener una segunda vida e inventar la inmortalidad. Pero veamos ahora cómo veían los griegos este mundo. En el siglo V a.C. comenzaron a visitar el Valle del Nilo una serie de viajeros, filósofos, historiadores griegos, como por ejemplo Herodoto, que percibían en este mundo abigarrado y exótico algo que les chocaba enormemente, pero que les atraía también irremediablemente. Herodoto, que escribió en sus libros de historia el libro segundo, Euterpe, dedicado a Egipto, nos cuenta todo lo que él vio allí, todo lo que le contaron, a su vez. Pero él, como buen griego, escéptico y descreído en esta materia de los egipcios, quedó anonadado por lo que le contaban, pero salvó que las historias que relataría en su libro eran verídicas o que él las tenía por tales, pero que no hacía fe total por ellas, diciendo que se veía en el deber de referir lo que se le había contado, pero no a creérselo, a rajatabla. Y también decía y afirmaba que esta afirmación, desde luego, la consideraba aplicable a la totalidad de su obra, con lo cual salvaba
su pragmatismo griego frente a la opinión de sus conciudadanos. Y en este contexto él contaba que los egipcios, ellos decían de sí mismos que habían sido los primeros en la Tierra que inventaron la descripción del año, cuyas estaciones dividieron en 12 partes o espacios de tiempo, y que se gobernaban por esta economía del calendario y mirando las estrellas. Realmente el calendario lo inventaron los egipcios. Nuestro calendario actual es el egipcio, ligeramente modificado. Y esto demuestra un gran conocimiento que indudablemente fue la base de una gran civilización que sorprendió a Heródoto y a muchos otros griegos que pasaron por allí. El conocimiento del cielo y de lo estelar por parte de los egipcios se les mostró como algo realmente abrumador. Por tanto, él decidió hablar de Egipto y dijo, hablaremos largamente de Egipto, puesto que es digno de ello, este país. Dice, por ser entre todos maravilloso y por presentar mayor número de monumentos que ningún otro, y monumentos superiores a la más alta consideración. Y por tanto Egipto también es digno de ser comentado porque dice que su clima era especial, tan diferente de los demás, con la crecida, por ejemplo, y como el río, cuyas propiedades tanto el clima como el río, tanto lo distinguen a Egipto de cualquier otro país. Y hace que los egipcios sean diferentes de otros pueblos conocidos de la antigüedad por las leyes, usos y costumbres de los que se dotaron. También le llamó la atención a Heródoto en cuanto a las escrituras, como hemos dicho antes, dos géneros de escrituras. Decía que había dos, unas sacras, que eran los jeroglíficos en sentido propio, y otras populares, es decir, la escritura demótica, reflejo de la lengua demótica que hablaba el pueblo en aquella época. También dice que eran muy piadosos, mucho más que otros hombres cualesquiera que conocían, y que usaban todo tipo de ceremonias. También le llamó la atención que bebían en vasos de bronce y que los limpiaban y fregaban cada día. Y decía que era una costumbre común en ellos y que no era costumbre de nadie en particular, era un uso social. Como griego se ve que la higiene no era algo que fuera habitual en su sociedad, y sí le llamaba este detalle por parte de los egipcios antiguos. El caso es que esta influencia magnética, esta impresión tan grande que los griegos sufrieron al contacto con el Egipto ya decadente, finalizante, pasó a Roma. Y, por ejemplo, vemos que en Roma, en el siglo I a.C., hay una influencia, se ven influencias de Egipto muy claras. Por ejemplo, esta pirámide de Cayo Cestio, que vivió entre los años 14 al 12 a.C., que se encuentra en la Porta de San Paolo, en Roma, no deja de ser una tumba para este ciudadano romano, al estilo de las tumbas de los grandes faraones del Imperio Antiguo. Por tanto, esta conexión, esta comprensión de lo ultraterreno, asumida por ciudadanos romanos muy pragmáticos, indica hasta qué punto la influencia egipcia a través del Mediterráneo llegaba a Roma y por tanto llegaba a Occidente. Roma se encariñó profusamente con Egipto. Roma, la República Romana, fijó su mirada en Egipto porque quería apropiarse de ello. Egipto, desde el punto de vista geopolítico, era muy importante. Era una zona de influencia de paso, como lo sigue siendo. Era la puerta de entrada a África y el control de muchas rutas caravaneras. Pero además era un gran granero, como lo fue después el granero de Roma. Por eso, bajo la excusa de una confrontación política entre Cleopatra VII, Marco Antonio contra la República Romana, capitaneada o representada por el César Augusto, se produjo el enfrentamiento y en la batalla de Actium, el 2 de septiembre del año 31, Roma derrota a Cleopatra y a Marco Antonio y se apropia de Egipto incorporándolo como provincia senatorial romana. Augusto acuñaría estos cuaternos de oro que tenemos a la vista en el año 27 con motivo de la conquista de Egipto, lo cual nos indica que en la mentalidad romana era una cuestión de altísimo prestigio hacerse con este país y de paso con todas sus tradiciones y con todo el misterio que esto traía, con toda la fama de antigua civilización que se hundía en el tiempo. En el reverso de las monedas se puede ver
un cocodrilo, animal exótico del Nilo, y un hipopótamo, también un animal exótico del Nilo, con la leyenda Egipto capta, es decir, Egipto conquistado. La pregunta esencial en todo este tema es si Roma conquistó Egipto o Egipto conquistó a Roma. Esta imagen que tenemos en pantalla, que representa una escena nilótica que se encuentra en la casa del doctor en Pompeya y pertenece al siglo I después de Cristo, nos hace comprender cómo en las casas de prestigio de los ciudadanos romanos estaba muy bien visto el poner imágenes exóticas, en este caso del país del Nilo. Vemos aquí cómo hay unas escenas del río en las que se ve cómo navegan, cómo se bañan, cómo están alanceando los habitantes del Nilo un animal que parece ser un hipopótamo, o cómo cabalgan un cocodrilo, escenas todas ellas que se mezclan y se confunden, pero con un toque de imaginación que hace comprender que el que pintó, el que hizo estas pinturas, no había visitado el país del Nilo, pero sí había oído relatos de lo que allí sucedía. En todo caso, es un tema de gran influencia. Esta influencia, primero puramente cultural o digamos de esnovismo, de alguna manera por enseñar cosas curiosas y exóticas, llegó a su mayor altura cuando un autor llamado Plutarco, de Queronea, que vivió en el siglo II después de Cristo, transmitió al acervo cultural romano, literario romano, una obra magnífica, el Tratado de Isis y de Osiris, que simplemente se trata de la esencia, la descripción y los relatos y los datos conocidos en aquella época sobre la base de lo que era la religión egipcia, centrada en el mito de Isis y de Osiris. Esto se explica porque la religión egipcia había penetrado en Roma. El culto isíaco, el culto a la diosa Isis, se había manifestado en todos los lugares del imperio, incluso en la propia urbe, de manera que hubo que dictar una serie de decretos para impedir que se diera culto a estos dioses extranjeros, concretamente a los isíacos, a los cultos isíacos de la diosa Isis en el Pomerium de Roma. No obstante, se construyeron en favor de la diosa egipcia muchos templos en muchos lugares de los dominios del Imperio Romano, como este templo de Isis en Pompeya que tenemos aquí. Allí se iniciaban los creyentes en esta divinidad nilótica y haciendo los ritos con libaciones y tocando el sistro, se comprometían con el culto a esta divinidad egipcia. Plutarco dice en su tratado de Isis y Osiris que era prerrogativa de Isis reunir las palabras del conocimiento en su total integridad para transmitirla a los iniciados en sus ritos isíacos. Y de estos iniciados decía que mediante un régimen basado en la moderación, en la continencia ante los manjares y los placeres de Afrodita, los acostumbra a sobrellevar la austeridad de sus prácticas santas, cuyo último fin es el conocimiento del ser primero, aquel que tan solo es accesible a la inteligencia del ser que la diosa Isis nos exhorta a indagar, pues se halla en su proximidad. El nombre de este templo, además, nos lleva a pensar que encierra el conocimiento y la ciencia de dicho ser. Su nombre, dice Plutarco, es Iseion, que significa que es la casa en la que obtener la ciencia del ser si entramos en ella piadosa y atentamente. Con estas influencias tan grandes desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista moral, ético, de lo egipcio en el Imperio Romano, fue inevitable que los emperadores romanos comenzasen a traer, a importar desde el Valle del Nilo, desde Egipto, monumentos egipcios que estaban abandonados en los templos y que para ellos tenían el gran significado de ser objetos de poder mágico y de representación simbólica del antiguo conocimiento egipcio. Estos objetos quedaron dispersos por la ciudad aún después del imperio, pero aquí tenemos, por ejemplo, este león que está en el Vaticano con los cartuchos del faraón Nectanebo I. Así, por ejemplo, sabemos cómo transportaron diversos obeliscos a Roma.
como este, por ejemplo, el Flaminio, trasladado en el siglo XVI por el Papa Sixto V a la Piazza del Popolo, o este otro, es el estadio de Domiciano, con un obelisco que ordenó hacer el emperador exprofeso al estilo egipcio en Egipto y transportarlo después hasta Roma, que está en la Piazza Navona. Aún todavía tenemos el obelisco llevado a Roma, no asignado a ningún faraón, por Calígula en el año 37 para utilizarlo en la espina de su circo, y que fue trasladado por el Papa también Sixto V en 1586 a la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, donde hoy se encuentra. Roma tuvo muchos obeliscos traídos desde Egipto, así por ejemplo el de Letrán, atribuido a Tutmosis III y Tutmosis IV, el Vaticano, que fue transportado por el prefecto Cornelio Galo, el Flaminio, que pertenecía a Seti I y Ramsés II, el Solar, de Samético II, el Macuteo, de Ramsés II, el Minerveo, de Apríes, el Dogali, de Ramsés II, o el Matellano, de Ramsés II. Hay más en Roma y hay más en todo el mundo. En Constantinopla tenemos, entre la Mezquita Azul y Santa Sofía, un obelisco de Tutmosis III, y en diversas capitales de Estados Unidos y de Europa existen, como bien sabemos, otros obeliscos transportados desde Egipto, más tardíamente en el siglo XIX, a estas capitales. Pero será también un momento, desde el punto de vista de la conexión de lo egipcio con la cultura occidental, muy importante, el referido a una obra clásica del siglo IV al V después de Cristo, los Hieroglífica de Orapolon. El texto de este libro fue descubierto en 1419 en la isla de Andros y llevado a Florencia por Cristoforo Buondelmonti. Pues que a finales del siglo XV este texto se hizo muy popular entre los humanistas, con una primera edición impresa de esta obra que apareció en el año 1505. El libro hieroglífica también pudo tener su origen seguramente en las últimas generaciones del antiguo sacerdocio egipcio del siglo V después de Cristo, que todavía permanecía y conservaba entre ellos el conocimiento del significado de los jeroglíficos. De hecho, la egiptología moderna se interesa al menos por el primer libro de esta obra, sobre la base de un conocimiento real acerca de los jeroglíficos, aunque al leerlo resulta confuso y tiene un simbolismo barroco y con un grado de especulación teológica que a veces no clarifica su significado. Hubo que esperar a los viajeros del siglo XVI y XVII, pero del XVII, que desde Italia o desde Francia cruzaban el Mediterráneo para comerciar con Egipto y conocer Egipto, como Pietro de la Valle, quienes aportaron datos fundamentales para establecer las bases del conocimiento de la lengua jeroglífica que sería base para la creación de la egiptología. Pues bien, este Pietro de la Valle, en un viaje por Egipto, recuperó unos manuscritos en árabe que al final resultaron ser una gramática copta y un diccionario. Aquellos manuales fueron básicos para que se pudiera estudiar el copto, el último estadio de la lengua egipcia, y que el padre jesuita Atanasio Kircher los publicara en el año 1643 con su lengua egipteaca restituta, en su traducción en latín. Kircher fue un abanderado, fue un pionero en el interés por la egiptología y, repito, con su publicación de la obra Lingua Egiptiaca Restituta en 1643 puso la primera piedra de intento de desciframiento de los jeroglíficos. Esta edición, todavía interesante, contenía en latín la traducción de los manuscritos traídos por Pietro de la Valle. La moda de lo egipcio se implantó a lo largo del siglo XVII, claramente, en todas las cortes europeas. Pues, por ejemplo, poseemos en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid esta estatua de Nectanebo I de la dinastía 30, que se ve perfectamente que está rehecha en la época del Renacimiento o más tarde quizás, creando o poniéndole una cabeza y un nemes y unas manos que no se corresponden con las partes originales perdidas de la estatua. No obstante, no deja de ser un elemento que nos prueba y nos acredita, como decía, el interés que tenían las cortes europeas por poseer piezas procedentes de Egipto a las que
eh, les atribuían un prestigio y unos poderes y unas condiciones casi mágicas, ¿no? Esta pieza perteneció a la colección de Cristina de Suecia y llegó a España en el siglo XVIII formando parte de la colección de Felipe V e Isabel de Farnesio, quienes la adquirieron en Roma a Livio Odescalchi. También tenemos en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid otra pieza, en este caso un vaso canopo, donde iban las vísceras de los toros momificados Menevis de Heriópolis, de la dinastía 26, y que fue encontrado en Churriana, en Málaga, en el siglo XVIII. Toda Europa durante el siglo XVIII vivió pendiente o muy pendiente del mundo del Antiguo Egipto como una especie de horizonte o frontera histórica y de conocimiento que había que abordar. Por ejemplo, esta obra Setos del abad Jean de Terrasson fue muy célebre y muy popular en el siglo XVIII. Se trataba de una novela de imaginación, pero con datos y con matices esotéricos que se atribuía a todo lo egipcio, basada, según decían, en la historia de Seti a partir de los monumentos. Pero viendo cómo el mundo de la cultura en el siglo XVIII trataba de influirse o de influenciarse a partir y tomar vida y conocimiento a partir de esta moda egipcia que estaba llegando en oleadas a las costas europeas, por ejemplo, la flauta mágica, el libreto de la flauta mágica, que tiene unas connotaciones muy claras desde el punto de vista iniciático, fue escrito por este autor alemán, Manuel Schikaneder. Otras obras populares también, pues por ejemplo esta de Noël Antoine Pluche, Histoire du ciel, où l'on recherche l'origine de l'idolâtrie et le méprise de la philosophie sur la formation des corps célestes et de toute la nature. Fue escrita o publicada en París en 1748 y llama la atención cómo entre sus láminas existe esta, por ejemplo, en la que en la parte superior se nos muestra al dios Anubis con la momia y el difunto haciendo las labores de momificación, mientras abajo tenemos a un hombre que se alza sobre la cama con 3 vasos canopos, con cabeza de león en la cama, que está evocando la resurrección de Osiris en la hora quinta del Amduat, tal y como se ven los relieves egipcios. En la parte de abajo vemos de nuevo a Anubis con la momia de Osiris, los 4 vasos canopos debajo y la diosa Isis saludándolo. Estas representaciones, naïfs, un poco infantiles, no dejan de tener su importancia, puesto que todavía no habían los sabios entrado en contacto con el conocimiento profundo de lo egipcio y, sin embargo, se percibía con mucha sensibilidad partes muy notorias de los mitos de la religión egipcia, como era la resurrección y la momificación y la resurrección de Osiris. Habría que esperar a Napoleón Bonaparte, primer cónsul de la República Francesa, quien puso en marcha la gran expedición militar y científica a Egipto a finales del siglo XIX. Realmente esta fue una gran iniciativa que puso las bases de la egiptología, porque entre el ejército iban destacados un grupo que se llamaba el Cuerpo de los Sabios, reclutados en todas las áreas del saber y conocimiento de la época para explorar al milímetro y documentar al milímetro todo lo que Egipto, el antiguo Egipto, podía aportar, y fundamentalmente sus antigüedades. Entre este equipo de sabios y de artistas iba Dominique Vivant-Denon, que un poco por libre también tomó sus notas y visitando el país del Nilo, observó monumentos, costumbres y escenas típicas del país que fueron publicadas en su obra Viaje en el Bajo y el Alto Egipto durante las campañas del general Bonaparte. Pero sería la obra magna, la llamada Descripción del Egipto, publicada en París entre los años 1809 y 1822, que constó de 23 volúmenes, en los cuales se publicaban y se trataban todos los aspectos de la cultura egipcia, tanto moderna como faraónica o antigua, y que al recopilar gran parte de inscripciones y muchísimos monumentos abandonados, tal y como se encontraban en ese momento en Egipto, de alguna manera estableció el inicio de un trabajo de documentación que hoy resulta ser esencial para la egiptología. Esta obra, La descripción del Egipto, de alguna manera pone la piedra angular en el inicio del nacimiento de la nueva ciencia de la egiptología. Consecuencia de la expedición francesa
fue la incautación de la piedra de Rosetta por los británicos, piedra de Rosetta que está en el Museo Británico, que en realidad fue la piedra angular del descubrimiento o desciframiento de los jeroglíficos. Se trataba de un decreto de exención de impuestos del faraón Ptolomeo V, publicado en Memphis en el año 196 a.C., y fue descubierta este fragmento, esta piedra, el 15 de julio de 1799 por un soldado de ingenieros llamado Pierre-François Bouchard. Este monumento, junto con otros de los que se hizo cargo Jean-François Champollion, fueron los que le permitieron a él y a otros eruditos del momento, pero a él fundamentalmente, acabar descifrando la clave con la cual entender y leer la escritura jeroglífica, la milenaria escritura jeroglífica de los antiguos egipcios. Él publicó sus conclusiones en un documento llamado la Carta a Messier Dacier, para ser leída en la Academia Real de las Inscripciones y Bellas Letras en París el 20 de septiembre de 1822. En ella, entre otras cosas, decía que la escritura jeroglífica tenía una estructura consonántica, fonética e ideográfica. Pues bien, estos tres elementos, esta definición, esta característica, resultó ser la base de la comprensión de la escritura jeroglífica, y todo lo que dijo Champollion en esta carta amplia resulta ser completamente básico y todavía fundamental para trabajar con los jeroglíficos en la época moderna. Paralelamente a este mundo científico, a las actividades de este mundo científico, la sociedad influenciada por esta nueva corriente de egiptomaníaca que habían traído de vuelta los franceses desde su expedición en Egipto, la sociedad se fue impregnando de este gusto por lo egipcio faraónico. Por ejemplo, tenemos en los jardines Borghese, en Roma, estas esculturas que no son egipcias auténticas, sino que se construyeron, se esculpieron en este momento al estilo egipcio para decorar los jardines de esta gran mansión como una nota de distinción y de buen estilo y de buen gusto de la época. También, por ejemplo, hay muchos en Europa, pero el nuevo jardín de la Orangerie en Potsdam, en Alemania, también recurrió en las mansiones de los nobles a este tipo de decoraciones, como tenemos la esfinge en este pórtico, o la estatua de Antino, el que fue favorito del emperador Adriano en Egipto. En España también, en Madrid también tenemos algún monumento parecido que nos ofrece el espíritu de la época en este sentido. Por ejemplo, el llamado Parque del Capricho en la Alameda de Osuna, en Madrid, en la exedra, en la exedra que se encuentra en la Plaza de los Emperadores, hay esfinges, como vemos aquí, de estilo egipcio, perfectamente bien, que alinean el gusto de decoración de los jardines con el estilo en boga en la primera parte del siglo XIX por lo egipcio en Europa. También tenemos ejemplos de esta moda de lo egipcio, de esta egiptomanía, en el Retiro de Madrid, con este monumento, la fuente egipcia del dios Canopo, en el que se nos muestran esfinges igualmente, con el Nemes perfectamente y sus collares perfectamente ambientados en el tema egipcio, con úreos en la frente, y también lo que da el nombre a la fuente, un canopo, esto sí representado al estilo de los grabados del siglo XVI y XVII, de una manera un poco naif, pero con una evidente influencia egiptomaníaca en una obra del también primer tercio del siglo XIX de Isidro González Velázquez, pero que nos muestra también cómo España también estaba sometida a estas influencias. De hecho, en toda Europa se empiezan a producir muebles, vajillas, artículos de decoración doméstica para los palacios y las grandes mansiones, desde luego, objetos de escritorio con elementos egipcios o egiptizantes que nos muestran cómo está de moda, tan de moda, este espíritu egipcio, que no solamente lo es desde el punto de vista decorativo, sino con idea de evocar el antiguo conocimiento oculto, presuntamente oculto, de lo egipcio faraónico antiguo. Por ejemplo, no hay edificio tanto en las capitales europeas como París o Berlín
u otros sitios, pero en Madrid, por ejemplo, que no muestren elementos egipcios o egiptizantes, tal como tenemos en el Palacio de Correos y Comunicaciones, hoy sede del Ayuntamiento de Madrid, de esta alegoría en las puertas, que es claramente egipcia, con la cara de una mujer, probablemente una divinidad, la diosa Hathor, y con las flores de papiro y de loto adornando sus laterales. Pero el boom de la egiptomanía llegaría sin duda con el descubrimiento de la tumba de Tutankamón el día 4 de noviembre de 1922. A partir de aquí podemos hablar de la iniciación de lo que llamamos la tutmanía. Howard Carter fue el descubridor y el sponsor fue Lord Carnarvon. Y se plasmó toda una historia alrededor de este descubrimiento que todavía hoy sigue siendo el más importante de la arqueología mundial, marcando claramente un antes y un después en este área. Pero hubo algo que conmovió los cimientos de los periódicos y de las informaciones y las noticias en aquel momento después del descubrimiento de la tumba de Tutankamón. Después de haber ingresado para ver en la tumba Lord Carnarvon el 24 de noviembre de 1922 para ver el contenido de los descubrimientos, empezaría una historia realmente tremenda, terrible. La noticia fue tremenda. Los periódicos anunciaron que Lord Carnarvon había fallecido en el Cairo el día 5 de abril de 1923. Las trágicas nuevas, corrieron por todo el mundo de punto a punto del planeta. Después de la muerte de Carnarvon, fallecieron otra serie de personas que al parecer también habían ingresado en la tumba y sus fallecimientos parece que ocurrieron en esas circunstancias. Esto dio lugar a que se empezase a hablar de manera morbosa acerca de una leyenda de la maldición de Tutankamón, que dio lugar a iconos tales como las películas de terror sobre el género, sobre el tema, como La maldición de la momia y otras que hicieron furor en esa época. Esto realmente no es más que la consecuencia de la influencia tan enorme que ha tenido lo egipcio faraónico en la mentalidad incluso popular y social egipcia, no siempre al máximo nivel cultural que cabía esperar, como es la egiptología, pero que nos da también unas aportaciones artísticas nada desdeñables, como por ejemplo esta interpretación japonesa del personaje de la reina Hatshepsut, con rasgos orientales y con una visión y colorido completamente oriental. Este gusto por lo egipcio, esta egiptomanía, no ha dejado de florecer y funcionar en nuestra sociedad. Veamos, por ejemplo, el Hotel Luxor en Las Vegas, en Estados Unidos, donde se ha construido todo un emporio lujosísimo en forma de pirámide, que es el hotel en sí mismo, y sus alrededores con esfinges, con avenidas de carneros y con estatuas de faraones que imitan desde luego el pasado faraónico porque cultivan y atienden al gusto de una sociedad que rememora de alguna manera aquella corriente que se inició en tiempo griego, siguió con los romanos y creció enormemente en el siglo XIX con la invasión y la marcha de la Gran Armée francesa a Egipto. España tampoco se ha librado de esta influencia, pues por ejemplo, de un modo muy popular y muy interesante, podemos ver todavía de vez en cuando en Semana Santa, en la Semana Santa de Lorca, motivos como este que tenemos aquí, un faraón, ni más ni menos, con su nemes y sus úreus, portando un cuenco sobre la cabeza. Y esto sirve para ilustrar un tema de corte bíblico, como es la Semana Santa, pero completamente impregnado de lo faraónico, egipto, maníaco, al estilo propio de lo que sucedió en el siglo XIX, lo que quiere decir que todavía estamos bajo el influjo de este gran prestigio y del atractivo. Así terminamos nuestro paseo por la historia, que nos ha permitido ver cómo Egipto llegó a través del Mediterráneo a Occidente y de ahí se expandió por todo el mundo. Y cómo Egipto sigue viviendo en nuestros museos, especie de santuarios que conservan las imágenes de los dioses, de los faraones, de la gente que vivió en el Valle del Nilo. Y comprender y comprobar cómo a través de sus monumentos, de sus inscripciones, de sus textos,
Egipto sigue permaneciendo completamente vivo entre nosotros.